Pero nuestra primera mirada a la actualidad se va a dirigir al sur de nuestra provincia, donde se ha incluido un nuevo bien patrimonial del Valle del Tietar en la lista roja del patrimonio, que la Asociación Hispania Nostra mantiene en nuestro país como una forma de alertar, de sacarnos un poco los colores a todos acerca de la situación en la que se encuentran determinados elementos del patrimonio de nuestro país, y en este caso de la provincia de Ávila y más en concreto de la localidad de Gavilanes. Se trata del despoblado de Las Torres, que desde hace unos días aparece en esa lista roja del patrimonio. Ha sido gracias a la labor y el trabajo de alguien que ya lo ha hecho en otros lugares del Valle del Tietar, que es David Sánchez, que ha investigado, ha propuesto esa inclusión en la lista roja, y desde la Asociación Hispania Nostra, que es la que gestiona, la que publica esa lista roja, han aceptado esa propuesta de quien nos acompaña en la jornada de hoy. David Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tú has propuesto a la asociación el incluirlo, lo has conseguido. Tú además que últimamente estás muy activo vigilando la situación en la que se encuentran varios de estos restos patrimoniales en vuestra comarca, en el Valle del Tietar. Sí, así es el segundo bien que he propuesto. El primero fue el Molino de los Méndez, en Mijares, y este es el segundo bien que se ubica en el término municipal de Gavilanes. Y bueno, espero seguir trabajando para catalogar y datar muchos de otros bienes que se encuentran un poco olvidados y en deterioro constante, que están aquí en la zona sur de Ávila y en el Valle de Tietar. Antes de conocer su estado, ¿qué es este despoblado de Las Torres? ¿Qué tipo de restos son los que conserva? Bueno, pues este despoblado de Las Torres, se llaman Las Torres porque la torre sur de la que estamos hablando forma parte también de otra torre al norte. Entonces, el nombre de Las Torres eran por las dos torres defensivas que se ubicaron allá por el siglo XII, siglo XIII, en el tema este de la repoblación del Valle del Tietar, cuando el peligro musulmán, entre comillas, pues se fue yendo hacia zona sur. Entonces, en este poblado, pues se conserva una torre defensiva del siglo XIII, en la cual está hecho con muros en piedra labrada, muros en sillería, cuya base es de unos 39 metros cuadrados. Entonces, en esta torre se añadió una nave central, que se calcula que son 120 metros cuadrados, y entonces esta nave y esta torre pasó a formar parte, se unieron, ¿no? Y formó parte de lo que fue la iglesia de la Nava. En torno a esta iglesia de la Nava, pues fue donde nació y surgió el antiguo despoblado de Las Torres. La torre que estamos hablando, y que es la que consta en las fotografías de esta lista de Hispania Nostra, pues es una torre defensiva del siglo XIII, en la cual pues se pueden apreciar una saetera, una pequeña ventana. También se puede observar que se conserva parte de la escalera de caracol que se utilizaba para subir al campanario que hubo, un campanario en espadaña, y también en la nave central pues se ven los restos de las puertas que hubo y un poco la base. A falta de una excavación arqueológica, un estudio más de campo, pues esto es lo que a primera vista se puede observar. O sea que entiendo que surgió como un elemento defensivo, pero luego tuvo fines religiosos, si comentas que se convirtió en una torre de una iglesia. Efectivamente, la torre inicialmente fue una torre defensiva. Esa torre pasó a ser sacristía, y a la misma pues añadió la nave de la iglesia, y ya pues un sitio de culto religioso, y luego ya pues en todos los aledaños no se aprecia nada, pero sí se sabe que hubo viviendas, hubo calles, hubo una herrería, tenía incluso escribanía, y es pues de los primeros núcleos de población de esta zona baja del Valle del Tietar, junto con la Caíta, junto con la Grada, pues las primeras zonas que se fueron asentando las poblaciones para repoblar esta zona del Valle del Tietar. También indicar que Las Torres, pues de ahí surgieron pues Mijares, Gavilanes, y progresivamente los habitantes de este lugar se fueron emigrando a zonas más prósperas y con más saludables, como son Mijares y Gavilanes. Al final este despoblado se abandonó en 1703, y en 1773 se dividieron sus bienes de valor entre los pueblos cercanos. Lo que se conserva son los restos de esa torre. Sí, principalmente son los restos de la torre. Y luego, claro, en los aledaños pues se pueden observar piedras labradas, piedras reutilizadas, como que están actualmente en Pajares,
y luego también bajando un poco, porque la torre, el despoblado se situaba en un cerro elevado, a pie de la garganta actualmente conocida como Garganta de las Torres. Entonces, bajando por el antiguo camino real que cruzaba este despoblado, pues se puede observar también dos grandes moles de hormigón con piedras de río, pues que era también el puente que hubo, porque ahí también había un puente que tenía 2 arcos de cantería y era un sitio muy importante. Camino real para cruzar de Ladrada a Talavera, Puerto del Fondo hacia Gama-Castañas, y un sitio muy importante en época. ¿Está muy alejado ahora mismo del casco urbano de Gavilanes? Pues tiene que distar a unos 6 kilómetros y además se hizo un camino de cemento para poder acceder debidamente y bueno, la propiedad es privada y bueno, espero que se hagan trabajos de recuperación, rehabilitación en un futuro, porque esto es un paso importante para llamar la atención también sobre este bien. Por la información que aportas en esa lista roja del patrimonio, no tiene ningún tipo de protección los restos. No, hasta ahora no tenía ningún tipo de protección y tampoco, recientemente sí que se valló la finca y hasta hace 4 días, como aquel que dice, pues la gente pues ha ido llevando piedras y ha ido llevando restos, pero bueno, el estado ahora mismo está consolidado, pero falta pues hacer algún tipo de proyecto de consolidación de este bien. ¿Pero riesgo de derrumbe lo que queda de esos restos de esa torre corre ahora mismo o no? Es poco probable que se derrumbe, pero sí que es probable que pues cualquier persona acceda por la noche y se lleve pues cualquier tipo de piedra labrada y que hagan algún tipo de expolio también, excavando, pero riesgo de derrumbe pues es incierto, porque el estado, según tengo entendido, es el mismo que en los últimos 50 años. Que por lo que nos comentas, lo que ha servido ha sido de cantera para muchos de la zona. Eso es, una cantera accesible para hacer casas, hacer pajares y incluso llevársela a otros pueblos para poder construir. Pues es el despoblado de Las Torres, en Gavilanes, que aparece en la última actualización de la lista roja del patrimonio, precisamente hace 2 días, el día 7 de junio, cuando se realizó, y es donde aparece este bien patrimonial del Valle del Tietar. El responsable de haber propuesto la lista roja, que una vez comprobado todos los datos ha aceptado ese bien, es quien nos ha acompañado, que ya lo ha hecho con otras zonas del Valle del Tietar, y me parece que lo sigues pensando hacer, o sea, vas a continuar con otros bienes de esa comarca de nuestra provincia. Sí, por supuesto, tengo varios bienes ahí guardados y en estudio y mi intención es seguir promoviendo el rescate de este y otros bienes, claro, seguir trabajando en ello. Pues David Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y un saludo. Muchas gracias, un saludo. Y del sur de